en la vida cotidiana, entonces, confluyen esos dos movimientos, el expansivo de salvación del recuerdo y el restrictivo de los sueños. Pero a mí me parece que Cote, en la vida cotidiana, ya una persona muy madura poéticamente, tiene un elemento a su disposición que era esa poesía narrativa que se apuntaba en su primer libro, en Salvación del Recuerdo. Una poesía narrativa que de alguna manera pudo haber tenido origen en su contacto con los poetas nicaragüenses que en ese entonces estaban en Madrid, como José Coronel Urtecho, como el propio Ernesto Cardenal. Cote Lamus y Gaitán Durán parecían hermanos. Después fui corroborando que generacionalmente eran hermanos. Lo que más me sorprendió a mí de Cote Lamus, por ejemplo, porque evidentemente Gaitán Durán sí era un hombre de izquierda, ¿no? Por sus artículos, más que por su poesía, por sus artículos en Mito, por sus libros. Pero de Cote Lamus me sorprendió mucho que era disque conservador. No me suena. Yo creo que Cote Lamus, en términos de su militancia política, era una rueda suelta que le incomodaba al propio Partido Conservador, porque no reunía el prototipo del conservador clásico que se movía por la séptima o por los círculos de poder. El acto y la palabra que lo nombra es el último poema de la vida cotidiana. Si tú te das cuenta, el acto y la palabra que lo nombra es ya una concepción filosófica, no poética, sino filosófica. Y justamente llegamos a Estoraques, donde mi papá pudo construir un poema enormemente, es arquitectónica, sí, pensado, ¿no es cierto?, en los 8 cantos, dividido en los 8 cantos casi como si fueran las propias columnas de Estoraques, de manera que uno, a medida que lo va leyendo, como tú bien señalabas, esa desesperanza de Mutis, pero también ese viento que viene, que viento que va, que es esa especie como de leitmotiv que uno siente también cuando uno empieza a leerlo, tiene uno la misma sed que cuando uno empieza a leer a Pedro Páramo. Abel, hermano, ¿por qué desobedeces a mi padre? yo también quiero sembrar. ¿Acaso no recuerdas que te ha encargado de los animales? Está claro que eres el hijo predilecto de mi padre. Pero esta me las pagarás, Abel. Esta me las pagarás. No solamente la persona como tal, Eduardo Cote poeta, sino como de la propia, del género humano, de la humanidad. De la humanidad. Sí. Y también algo muy curioso que no deja de ser muy diciente, y es que un hecho o un lugar específico en Colombia, como es Estoraques, haya sido el punto de partida de algo tan genérico, ¿sí? Hoy comienzo el día de ayer con palabras y con deseos. Ya los zapatos tienen polvo de mañana. Sin excepción, los actos se me vuelven huellas. Vemos al ciervo y hasta a veces llega a beber en nuestras manos, pero la sed se le hace vieja como un abuelo entre los labios.
Y entonces de un punto como en la playa, en el norte de Santander, al lado de Ocaña, está Estoraques. De Estoraques se convierte en ese mundo que se amplía, pero al mismo tiempo también se condensa porque llega como a esencialidades del propio ser humano, de la propia condición humana. Sí. Somos del hoy, mas lo que hacemos pertenece al pasado. Somos la fuente que se queda, el agua, quiero decir la vida, pasa. A mi oído llegan las voces que mañana diré, mañana, la suerte mía de callar con la palabra de otro día. Si se lanzara el sueño al aire como unos brazos, si una red del ayer a lo que seremos nos circundara, pero todo lo que hago es ya pasado. De una región en particular, sacar una región, dijéramos que se vuelve universal, porque se convierte en una región representativa, simbólica, es la condición humana y que tiene que ver con ese profundo grado de introspección que tuvo que tener Eduardo Cote Lamos desde la observación de esa realidad, incorporarla, hacerla propia, repensarse, repensar el mundo y ver la historia transcurrir allí. Es un poema de pensamiento, no obstante las imágenes que hay allí, de pensamiento filosófico, tú lo has dicho, ¿no? Tiene imágenes, pero no son las imágenes metafóricas que interesa tanto a los poetas. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te ensañas con él? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? Y si bien no hicieras, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Él era conservador del grupo de Gilberto Alzate Avendaño. La opción más decente, más digna de ser conservador en esa época. Porque Alzate Avendaño era un intelectual de muchas campanillas, muy elegante. Se fajaba unos discursos en el Congreso que eran un verdadero espectáculo. Hubo un momento en que el lauroalzatismo, o sea, Laureano y Alzate Avendaño, fueron la cuota conservadora en alianza con Lleras Camargo. Y Lleras Camargo le pidió a Alzate Avendaño un candidato para la gobernación de Santander del Norte. Y Alzate Avendaño le dijo: le tengo el hombre, Eduardo Cote Lamos. Bueno, no en vano era un poeta de nacimiento y por tanto un hombre absolutamente sensible. Había que entender cómo el doctor Cote nació en 1928 bajo el gobierno de Abadía Méndez, gobierno conservador, y el país se aprestaba a la República Liberal, donde pues se incomodaban recíprocamente los viejos partidos. Hubo la convergencia, el primer Frente Nacional, diría yo, antes de que ocurriera el Frente Nacional en Colombia, porque su padre era conservador y su madre era de estirpe privilegiada y claramente liberal. De manera que él era un equilibrio de pensamiento, lo cual se traduce en su poesía.
Hay un poema que se llama Bávega, que no es también muy conocido, porque digamos el poema anterior es el que más veces ha aparecido en las antologías y muchas personas se lo saben de memoria. Habla justamente también de ese momento en el cual las personas, a diferencia del piedracelismo, que era un poco genérico, ¿sí? Esto ya, como vamos a ver, es mucho más específico y habla sobre una batalla entre, digamos, como entre campesinos, ¿no es cierto? Entre la brutalidad de la raza humana, ¿no? Exactamente. Pero la tierra sabía más, que lo mínimo se venga, que lo cordial de pronto se hace espada, que el canto de los gallos es más alto que la montaña, que las cosas alimentan la revuelta y en guerra destruyen ciegamente. Y fueron la fuente de agua clara y el potrero del Guire, coléricos, los que bajaron sobre Bávega, como si todos los Rivera, Nicanor, Eustaquio, los Granados, don Ignacio, juntos se mataran sin por qué, como si todos los niños no nacidos y esparcidos en la imaginación de las muchachas comenzaran a llorar, como si los árboles de pronto se volvieran orcas, como si los caballos muertos, recobrando el paso, se lanzaran, desde los huesos dispersos se restituyeran, y juntos, cada uno buscando el casco o el relincho o el paso o el brido de los 3 años, encontraran su antigua piel y en su voraz carrera se vengaran del maíz y del trigo. En pocas palabras está el resumen poético de lo que ha padecido Colombia con la violencia cruenta. Una vez tendido le dio por morirse como antes le había dado por vivir. Por talar los eucaliptos y hacer la casa, y se echó a morir porque sabía que de esa no pasaba. ¿Acaso, cuando los bueyes se cansaron de arar, no se había puesto alguna vez en la nuca y en los hombros la coyunda? Y la tarea quedó cumplida mucho antes que la sombra, ya que las estrellas. Tenía que terminar también su asunto a cabalidad, y como fuera. Esa forma de contestar, como decimos, era perfectamente estética, pero no era menos clara y era contundente, porque llamaban las cosas por el nombre. Y lo mismo que su pensamiento político era concreto, asimismo lo era la poesía, que fue una poesía conceptual, una poesía que tal vez no refería imágenes, pero sí nos hacía pensar filosóficamente sobre el contenido real de cada palabra, porque las palabras no eran fruto del azar, sino de un proceso de pensamiento que nos deja siempre pensando. No es una poesía de momento, no es una música que se aleja, sino que es un recuerdo permanente. En su mano derecha la firmeza como empuñando un arma, o dirigiendo el surco, o trazando el círculo de su vida, cerrado, arbitrario, pero tan propiamente suyo, como el bastón de Toscopalo, como el sombrero o los zapatos, o la ropa que él llevaba, que ya era suya, hecha por él, como sus actos. Su mayor riqueza consistía en ver los potros galopar libres bajo el ancho cielo, o enlazar alguno con certero silbo, marcarle el anca y darle nombre, un nombre fácil, casco fino, dulce sueño, el palomo, enjalmar la mula, hablar de las heladas. ¡Abel! ¿Por qué huyes de mí? Hermano, ¿Acaso no te he dicho que nadie puede escapar de su destino? no.
hay una cosa muy curiosa. Alejandro Obregón pintó su gran cuadro, La violencia, que de alguna manera esta mujer que acostada en el piso con esa silueta que de alguna manera son como las montañas de Colombia. Eduardo Cote, pues mi papá también tiene este poema que tú recordarás, por supuesto, que se llama A un campesino muerto en la violencia, en el cual denuncia esa propia particularidad del horror, ¿sí? Del horror de los partidos políticos, de las luchas intestinas, pero al mismo tiempo como de la humanidad. No sabías escribir, pero en tu mano el arado era tu lenguaje, y cuando así la tierra se expresaba, la voz se te volvía más suave. Tu corazón, el agua, el viento pasaban con el río. Tu palabra fue la densidad del aire y la luz toda su alegría. Un día sin por qué, sin que supieras que la muerte venía, te quitaron la vida. El cielo alzó la frente como si lo llamaran de lejos. Tus ojos dulces, más que el horizonte, todo muerto mira como un hermano. Después te sembraron igual que una semilla. Tu silencio cubierto por un árbol dejó borrado el crimen. Tramaron las raíces sobre ti su vida, pero aún te escucho respirar entre las ramas. Nos explica uno el hecho de la amistad tan profunda con Jorge Gaitán Durán. Jorge Gaitán Durán era un liberal de izquierdas, ¿no es cierto? Y entonces, y unido, digamos, con ese conservador, por lo tanto, digamos, queda también muy cuestionada, digamos, esa postura, digamos, cerril que se le atribuye a los conservadores. Y a los liberales. No, los dos fueron expresión de su tiempo. Tuvieron la fortuna de encontrarse en París. Y yo creo que esa fue una experiencia, nos hace afirmarnos en nuestra vocación humanística por encima de las pequeñas diferencias hechas grandes, pero parroquiales, y que no le han hecho mucho bien a Colombia. La tierra vino a él, mas no en su ayuda, y decía palabras, preguntaba por amigos que allí nos encontraban, y de sus brazos que iban y venían como alentando el fuego del herrero de su propia existencia, le caía a fuerza, sudor como yunques, dominio. Desde sus brazos le caían los días que vivió uno a borbotones. Pero murió porque le vino en gana, porque tenía que hacer del otro lado junto con su mujer, la que le tuvo los días listos para su trabajo, dulzura en la mañana, el pan servido al alcance del corazón, la ventana abierta cuando volvía hecho trigo de los campos. Yo no te cuento, pero debo contarte. Te llevamos a una casa con amigos del alma, te acompañamos, ya lo sabes. Y al otro día tuviste 3 entierros como te correspondía. En la mañana te llamabas más Pablo aún, respondías más a tu nombre, eras silencio. Hay un cote político en la poesía. Yo creo que hay 2 poemas que son muy explícitos al respecto, que son A un campesino muerto en la violencia y Bávega, que están en su libro La vida cotidiana del 59. La gravedad del tema, unas personas pues anónimos, campesinos, que mueren por circunstancias políticas, por la propia crueldad humana, ¿no es cierto? Y en Bávega también es un poema como muy lírico y acaba siendo terriblemente trágico. Te colocamos con cuidado, con flores, con ternura. Yo creo que tenías entre tus manos una cuerda y un trompo y una espiga y un rumor de mucho cielo en tus oídos. Sabes muy bien lo que te cuento, pero te lo digo. Estaban con el sombrero en la mano, a pesar de la llovizna, todos los que te querían, el que te vendía la carne, el que te compraba el trigo y el hombre de asadón que respetabas. ¿Hallaste allí la paz? Es mi pregunta,
mas yo no debo preguntarte nada. Tú no querías la paz, sino la dura tierra para sembrar, el aire para vencer con árboles cosas difíciles. Viejo campesino, padre mío, en palabra y en acto igual que el hierro, tan de una vez, tan para siempre, viejo de a caballo, viejo macho. Pablo eras nomás y Pablo somos, padre, que poco Antonio te llamabas. Pues a mí, si te digo la verdad, La vida cotidiana me parece el mejor libro de Cote. Me parece un libro extraordinario. ¿Por qué? Porque si bien Salvación del Recuerdo es expansivo, es, digamos, es demasiado, con unos poemas demasiado extensos, llega después a esa concisión hermética de los sueños, y yo creo que Cote habrá pensado, no estaba contento con el resultado de Salvación por gratuito. Sí. Habrá pensado, yo no estoy contento con los sueños por hermético. Y entonces llega La vida cotidiana, y La vida cotidiana es la síntesis tanto de Salvación como de los sueños. ¿Por medio de qué? Lo logra por medio de una poesía narrativa, una poesía mucho más urbana, una poesía mucho más conversacional, ¿no es cierto?, que después haría carrera en toda América Latina.